La hora es ahora. Conducción, cualquiera de nosotros. Coordinación general y producción, La Hora de la Militancia. Buenas tardes, acá estamos en un nuevo programa de La Hora de la Militancia. Agradezco la invitación. Mi nombre es Rubén Lamas, soy militante popular y vengo estudiando desde hace muchos años los temas rurales. Tengo dos trabajos publicados, uno es este libro se llama La Cuestión Rural Argentina, Apuntes para un debate pendiente, que tiene prólogo de Pedro Peretti, que tuvo la generosidad de acompañarme. Y el segundo trabajo que publiqué este año, no sé si lo llegan a ver, se llama Manual de Sonceras Agropecuarias, que son 11 puntos y que tiene prólogo del economista Horacio Robelli. Bueno, ¿a qué viene el interés de los temas agropecuarios? Uno de los grandes déficits que tiene el movimiento popular es que la militancia popular hace rato largo, hace muchos años que abandonó los temas agropecuarios. Eso es un error político serio. Hay que retomar los temas agropecuarios, porque si no queda todo en manos de la derecha, que es la que realmente baja línea, cuenta su versión de las cosas, y así nos va. La militancia popular de manera inexplicable dejó de abordar estos temas. Es cierto que sufrió una represión importante, eso provocó idas y vueltas en todo el campo popular. Y además hay desde hace muchos años una migración crónica del campo a la ciudad, de manera que tenemos un país bastante complicado. Vamos a ir parte por parte. Lo último que quiero es aburrirlos con estos temas, pero vamos a tratar de desglosar un poquito las cosas. Argentina es el octavo país a nivel mundial en extensión territorial. O sea, tenemos un territorio importante. Tenemos una producción agropecuaria importante, pero hay un error de diseño, una matriz productiva que viene de la época de la colonia, mediante la cual las propiedades agrícolas están concentradas en muy pocas manos, con tendencia a agravarse. Esa concentración cada vez es mayor y eso está reflejado en los diferentes censos agropecuarios. Cuando uno hace una seguidilla, hace un análisis de los censos agropecuarios uno tras otro, se encuentra con que la propiedad cada vez está más concentrada. ¿Cómo se nota eso? Bueno, porque cada vez hay más cantidad de hectáreas en explotación y menos cantidad de establecimientos productores. Por ejemplo, en este libro tengo acá un cuadrito, que lo voy a leer para no confundirme. Por ejemplo, este es un mapa que hace un análisis de la extensión territorial que hay comprendida entre Santa Fe y La Plata, y entre el Río de la Plata y 50 kilómetros tierra adentro. En esa extensión territorial se concentra el 43,7% de la población, considerando los valores del censo del año 2010. Eso es un análisis propio que yo hice tomando todos los departamentos uno por uno de Capital Federal, todo el Gran Buenos Aires hasta La Plata, toda la zona intermedia que va de Campana, Zárate, en fin, San Nicolás, Rosario, todo, y llegué a esa conclusión con los datos del censo. Y después, es decir, que en un territorio tan extenso, el 43% de la población, 43,7%, casi 44% de la población está concentrado. Esa concentración tendría sentido si nosotros estuviéramos en un importante desarrollo industrial. Pero lejos de estar en un desarrollo industrial significativo, en realidad lo que tenemos es una situación de expulsión. La mayoría de esa gente que vive en esos conurbanos, ese gran conurbano, por llamarlo de alguna manera, porque esa se replica después en el Gran Córdoba, Gran Tucumán, Gran Rosario, ahí las grandes ciudades del país replican la misma situación, una gran concentración. La mayoría de los casos son gente que están expulsadas de sus provincias de origen. ¿Por qué digo expulsadas? Porque la estructura territorial de cada provincia de origen repite el mismo esquema. La propiedad está concentrada en pocas manos, el sistema de producción no genera contratación de mano de obra,
Entonces la gente no tiene posibilidades de progreso, pueden encontrar trabajos que le encuentran un techo rápidamente, su posibilidad de ingresos, y la opción más fácil es la migración. Migran a las ciudades con la esperanza de encontrar trabajo en la industria o en los servicios, pero eso tiene un límite. Entonces nos vemos con este problema. Tenemos una gran cantidad de población urbana y campos prácticamente despoblados. Nosotros en este momento, de acuerdo al último censo agropecuario, que fue el del año pasado, más o menos tenemos el 92% de la población urbana en Argentina, o sea, solo un 8% de población rural. Y eso se debe a que esa población rural es tan escasa porque el actual sistema productivo está basado en explotaciones de grandes cantidades de hectáreas, mucho capital concentrado y la desaparición lenta y progresiva del pequeño y mediano productor. Bueno, ese pequeño y mediano productor es el sujeto agrario que a nosotros nos interesa, porque tener una política agropecuaria, una política agropecuaria que lo desatienda, desde el punto de vista político es suicida y desde el punto de vista económico también, porque todo ese sector de pequeños y medianos productores es el que está normalmente destinando su producción al mercado interno. Como las grandes extensiones producen cereales en grandes volúmenes que están destinados a la exportación o eventualmente producir a la industria aceitera, no son realmente abastecedores del mercado interno. Y nos está pasando lo que nos está pasando, que estamos pagando hoy la leche más cara que el litro de nafta. Un disparate. Eso es un disparate económico acá y en cualquier parte del mundo. Bueno, todo esto que estoy contando tiene que ver con lo que llamamos política y producción agropecuaria. Yo tengo un dicho que lo puse en el libro, digo, el campo no existe. Y en realidad lo que existe es la política y la producción agropecuaria. Y nosotros los militantes populares tenemos que hablar de eso, de política y producción agropecuaria. Entonces, como el mundo agropecuario es muy amplio, porque cada producción tiene sus particularidades geográficas, técnicas, su estacionalidad, su ciclo productivo, es muy difícil abarcar. Y cuando se dice que el campo somos todos, en realidad es una maniobra engañosa para meter todo bajo una misma bolsa y confundirnos. No tenemos que confundirnos, tenemos que tener claridad política e ideológica. Los temas agropecuarios tenemos que enfocarlos desde el punto de vista, no confundir lo que es la parte técnica con la parte política. La parte política, que es la que nos interesa a nosotros en este momento, es que tenemos una estructura agropecuaria semifeudal. Hay, por ejemplo, cantidades de hectáreas concentradas en hay campos de 20.000, 40.000, 60.000 hectáreas y más todavía concentradas en pocas manos. Y después hay un entramado de sociedades entre particulares, sociedades de bolsa, inversiones extranjeras, que también tienen acaparado una gran cantidad de tierras. Por eso también es difícil caracterizar al sujeto agrario. Cuando hablamos del sujeto agrario hablamos, bueno, ¿quién es el protagonista de la producción agropecuaria? Y ahí tenemos una variedad de participantes. Están los pequeños campesinos que son normalmente expulsados de sus tierras, y eso ustedes habrán sentido nombrar al Mocase, que es el movimiento campesino Santiago del Estero. Bueno, es uno de los movimientos que se hace sentir en sus reclamos, porque todo el movimiento campesino en América Latina, no solo en Argentina, en Brasil, en Bolivia, está pasando por lo que se llama un momento de acumulación política. La UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que son los pequeños productores de acá de Argentina, que en la mayoría de los casos no son propietarios, son inquilinos, bueno, se hacen ver por medio de los verdurazos. Ellos salen a ofrecer sus productos y a mostrarse y a decir, acá estamos nosotros somos los que estamos produciendo la comida que ustedes consumen. Las grandes ciudades sí o sí tienen que comprar la comida, no tienen un autoabastecimiento. Y ese sector, invisibilizado socialmente, es el que está produciendo el abastecimiento. Y como las cadenas de comercialización producen abusos, que los grandes mayoristas compran grandes volúmenes a un precio muy bajo y después en esa cadena de comercialización son los que se quedan con la parte de las grandes ganancias. El gobierno tiene que tener, y sobre todo el gobierno popular tiene que tener muy claras las políticas a seguir con este sector. Y como dije recién que el problema es regional, por ejemplo, Evo Morales, que era un campesino de cocalero y es un representante de esos campesinos cocaleros, es justamente el emergente de ese movimiento que está buscando visibilización. Lo mismo pasa en Brasil.
Brasil hay un porcentaje de campesinos muy alto, pero no son propietarios de sus tierras. Entonces están en esa lucha, tratando de hacerse visibles, tratando de reclamar posibilidades para acceder a la tierra. Y es una lucha que viene de hace muchos años. Lo mismo pasa en Colombia, se replica también en Venezuela, en otros países, en Ecuador, en otros países de Perú también, en otros países de América Latina. Bueno, así que esto es más o menos lo que estoy contando, es una introducción para más o menos saber de lo que estamos hablando. Las cuestiones técnicas son importantes, pero no es lo mismo. Cuando digo del campo no es todo lo mismo, no es lo mismo hablar de producción tambera, que es la vaca lechera, que tiene un ciclo largo de producción, que es o la producción sojera, que es un negocio financiero. O sea, es un negocio financiero. Parte de los costos están en dólares, parte de los costos están en pesos, la venta está toda en dólares. Los que venden, digamos, de los pequeños productores le venden a los acopiadores o directamente a las agroexportadoras, y las agroexportadoras manejan el comercio exterior. Entonces ahí es donde está el dinero grande de todo ese negocio, y ahí es donde está la gran fuga de capitales, la evasión de impuestos, los puertos privados del río Paraná. Ahí sí que hay una complejidad que debemos estudiar. Entonces, como militantes del campo popular no podemos esquivar el bulto de estudiar estos temas, porque se juega la economía de todo el sistema y se juega el perjuicio de la mesa de los argentinos. Así es como terminamos pagando una barbaridad el precio de los alimentos. Entonces, hay que relacionar una cosa con la otra. Como por ejemplo hay que relacionar que, ustedes fíjense, está concentrada la producción de leche. La Serenísima, que es uno de los principales procesadores de leche, forma parte del grupo Arcor. Entonces una leche que se produce, por ejemplo, en alguna ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, viene a parar a General Rodríguez, se hace el procesamiento en General Rodríguez y esa leche vuelve a viajar para ser consumida en una góndola en un supermercado, qué sé yo. En General Viamonte, por ejemplo. Quiere decir que ese litro de leche promedio recorrió 1000 kilómetros. ¿Ustedes tienen idea de lo que cuesta 1000 kilómetros de flete por camión? Una barbaridad. Todo eso va al precio de la leche y todo eso lo pagamos nosotros cuando vamos a la góndola a comprar. Entonces, que no sería lo mismo si se fuese transportada por ferrocarril, porque ferrocarril abarata los costos. Bueno, toda esa infraestructura ferroviaria que fue destruida con esas malas privatizaciones y con los ramales que se cerraron, hoy estamos pagando las consecuencias también. Entonces, quiero decir con esto que cada especialidad, cada rubro productor merece su consideración. Otra cosa que la mayoría de nosotros ignoramos. Por ejemplo, la producción de caballos en Argentina es muy importante y está en manos de las familias tradicionales que ya sabemos. Bueno, cualquier caballito que se exporta como por parte baja vale $7.000. Y de eso no se habla. Ustedes seguramente, la mayoría de ustedes nunca lo sintieron nombrar. Y cuando se hizo toda la movida para prohibir las carreras de galgos, que está muy bien porque el galgo por ahí es maltratado, nadie movió un dedo por prohibir las carreras de caballos, porque sabían muy bien que se tenían que meter con los grandes y poderosos intereses de los hipódromos, de todo el mundo que se mueve alrededor de los caballos de carrera, de los caballos de polo, y entonces ahí es más fácil meterse con los galgos, que son del carnicero de la esquina, y no con los caballos que son de Bullrich, de Menéndez Betti y de tantos otros apellidos de la oligarquía. Así que como militantes populares también tenemos que tener en claro estas cosas. Bueno, para no obviarlos con más cosas, por hoy vamos a dar por cerrado esta charla y en futuras presentaciones seguiremos ampliando el tema. A mí me parece muy interesante, lo vengo estudiando desde hace muchos años. Espero que haya resultado claro lo que expliqué y nos vemos la próxima. Un abrazo a todos.